contactores. Primero les hablaré acerca de su principio de funcionamiento antes de dar algún concepto, ya que en lo particular considero que es una de las mejores formas de aprender. Un contactor es muy similar a un relevador. Te recomiendo que si aún no has visto o no sabes qué es un relevador, te recomiendo que veas uno de mis videos donde explico qué son y para qué sirven. Bueno, como les decía, un contactor viene siendo muy similar a un relevador. De hecho, tienen las mismas partes, tienen una bobina, un núcleo de hierro y unos contactos. También tienen un muelle o resorte. En este caso aquí solamente se muestra la mitad, que son estas espiras que están aquí. Bueno, en esta parte, este núcleo de hierro junto con esta bobina constituyen lo que es un electroimán. Un electroimán no es más que un pedazo de hierro con un cable enrollado al que llamamos bobina, que va conectado a una fuente de alimentación. Eso genera un fenómeno de electromagnetismo. Lo que hace es que convierte a este clavo en un electroimán, o sea, como si fuera un imán, va a atraer a otros metales. Eso mismo lo tenemos en nuestro contactor. Tenemos un núcleo de hierro y una bobina. Quiere decir que cuando se energice va a atraer a todas las partes metálicas. En este caso, esta placa de acá abajo gris es también hierro, entonces la va a atraer. Estas piezas que se ven aquí, partes de nuestros contactos, van sujetas sobre la carcasa de nuestro contactor. Esas no se mueven. Sin embargo, podemos ver que acá arriba tenemos otras placas que son parte de nuestros contactos, y cuando nosotros movamos esta placa de hierro se van a mover hacia abajo. Cabe destacar que aquí hay unos postecitos. Estos postecitos son de material no conductor, por lo cual nuestro electroimán está completamente aislado de nuestros contactos. Ahora, normalmente cuando tenemos contactos abiertos y la bobina no está energizada, es a lo que se conoce como contactos normalmente abiertos y se indican con la letra NO. Cuando una bobina está energizada, pues ya vemos cómo atrae a esta parte de hierro y se cierran nuestros contactos independientes que podremos ya utilizar con algún propósito. Vamos a asimilarlo un poquito. Y ahí podemos ver cómo nuestros contactos se cierran cada vez que yo energizo la bobina. Ahora, ¿cómo utilizo esto? Bueno, regularmente los contactores se utilizan en motores trifásicos o en resistencias industriales. Ahora, aquí tengo un circuito típico donde tenemos nuestro contactor y tenemos un interruptor. Yo energizo nuestra bobina y cierra los contactos que hacen que nuestro motor trabaje. Si podemos observar, aquí tenemos en el motor 400 volts, pero lo estamos activando a través de un interruptor donde solo están pasando 240 volts. Así que de esta manera podremos tener controles a bajo voltaje, mientras que en la parte a lo que comúnmente se le llama como fuerza, con voltajes superiores. El símbolo típico del contactor es exactamente el mismo que el de un relevador. Las terminales de la bobina, tanto como para el relevador como para el contactor, se indican con la letra A1 y A2. Aquí les muestro un poquito cuáles son las partes ya físicas de un contactor. Tenemos aquí los contactos móviles, las plaquitas que van fijas sobre la carcasa, la bobina y las partes que constituyen nuestro núcleo de hierro. Bueno, los contactores, en este caso tenemos un contactor con un contacto auxiliar. Este contactor se le llama tripolar, porque tenemos aquí para conectar línea 1, línea 2 y línea 3, y además tenemos este contacto auxiliar que podríamos utilizar para tal vez prender algún piloto o alguna otra cosa.
Y como podemos ver, aquí tenemos A1 y A2, que son las letras que utilizamos para indicar nuestra bobina de nuestro contactor. También si necesitáramos algún contacto normalmente cerrado, porque así lo requiere nuestra aplicación o nuestro control que estemos desarrollando, pues también existen bloques auxiliares donde tenemos contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados, aparte de los que tenemos para nuestra fuerza. En este caso aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3, y aquí hasta podemos observar que tenemos la bobina en la parte de atrás, no como en el contactor de arriba. Eso ya va a depender del fabricante en la manera en que ellos lo desarrollaron. Bueno, ahora sí ya podemos tener una definición de qué es un contactor. Dice: un contactor es un dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor, por lo mismo de que mencionamos que abre y cierra contactos. Dice: por un circuito eléctrico en el que por medio de un electroimán se acciona un juego de varios contactos que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. De hecho, es muy similar a la definición de un relevador, así que en esto ustedes podrán comparar que hay mucha similitud. Bueno, ahora, ¿cuándo utilizo un relevador y cuándo utilizo un contactor? Bueno, una de las principales formas de diferenciarlos es que un relevador se utiliza para potencias menores y los contactores para potencias mayores. Regularmente la aplicación de los contactores es para poder energizar motores monofásicos, trifásicos, resistencias industriales, mientras que los relevadores tienen funciones más de menor potencia. Por ejemplo, se utilizan mucho en control convencional. Para los que no sepan qué es control convencional, se refiere a hacer control sin necesidad de un PLC o de tarjetas electrónicas. Se puede hacer simplemente con relevadores y otros elementos. También son utilizados para poder compartir señales. Por ejemplo, hay sensores que tienen ya salida a relevador, y de esta manera puedes utilizarla ya directamente para prender alguna lámpara o para accionar algo en específico.